Conoce a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín, el asesor del año en Comercio Exterior 2026. ¿Cómo inició su camino en el comercio exterior? Pues yo lo inicio por una cuestión accidental. Fue muy curioso. Cuando yo regresé de Estados Unidos de la maestría, se recibió una amiga mía y fui a su examen profesional. Entonces ahí conocí a una señorita y estaba yo bailando con ella y platicando. Me pregunta pues que qué iba a hacer. Entonces yo le comenté que tenía yo la intención de buscar ingresar al Banco de México. Y me dice, oye, fíjate que la cuñada de mi hermana trabajó en el Banco de México y conoce mucha gente, te voy a sacar una cita. Y entonces me sacó la cita y lo fui a ver. Y esta persona me dice, oye, pues sí, tengo amigos en el Banco de México, pero también tengo amigos en los que están en el TLC. ¿No te interesaría irte para lo del TLC? Le digo, pues sí, claro que sí, me encantaría. Y entonces me recomendó con una persona que resultó ser el hijo del mejor amigo de mi papá. Y así fue como entré a la secretaría. Y estuve un tiempo en el área de la negociación del TLC y tuve ahí algunas diferencias con mi jefe. Y me habló el que había sido mi sinodal, mi director de tesis en la universidad, que había entrado también a la secretaría, al área de las cuotas compensatorias, y me dijo que andaban buscando un abogado con mi perfil. Y entonces hizo un cambio dentro de la secretaría y le dije adiós a lo del TLC. Y resulta que el que estaba encargado del área de los remedios comerciales del equipo negociador, que se enferma. Y entonces meten a mi jefe, y con mi jefe pues me metieron a mí a lo de la negociación del Telecán. Y pues por ahí me fui con lo del Telecán y por ahí me seguí, y pues ya lo demás es toda la trayectoria que he tenido en el área de comercio exterior. Pero así fue como inicié. Fue una cuestión meramente circunstancial, un accidente de la vida. Que ahí es cuando digo que muchas veces el destino de uno pues lo lleva por esos caminos que uno no se espera. Yo regresé de estudiar la maestría en el 90 y en el 90 entré a la Secretaría, en aquel tiempo a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ahí estuve 8 años. Al mismo tiempo entré a dar clases a la Anáhuac. Ahí estuve dando primero en la administración de empresas, estuve dando fundamentos de economía, luego en la carrera de negocios internacionales estuve dando comercio exterior. Y me salgo, en 1998 me salgo de la secretaría y pongo el despacho. Y desde ahí hasta la fecha sigo con el despacho y sigo dando clases. Estoy cumpliendo 35 años de dar clases, 25 años en la UNAM, y he dado en la Ibero, estuve 10 años en la Ibero, estuve 10 años en la Anáhuac, y luego también en otras escuelas, pero ahí ya brevemente. Y al día de hoy estoy dedicado únicamente a la UNAM. ¿Y la UNAM es ya uno de los decanos? Pues ya tengo 25 años, ya pasamos ahora sí, como les digo yo, cuando uno va a las comidas de maestros, cuando uno empieza a ir, empieza a saludar a los maestros. Cuando ya la gente se acerca a saludarlo a uno, es que ya es uno de los viejos. ¿Con grandes alumnos? ¿Muchos alumnos? Muchos tengo aquí en Sencomex, hay alumnos míos, y en otros lugares, pero en el área de comercio exterior tengo muchos alumnos que están practicando y que han hecho una carrera importante en el área de comercio exterior. Valores que han guiado y definen su desarrollo profesional. Yo creo en la lealtad, creo en la honestidad y en la congruencia. Sí. Sobre todo ahorita voy a hacer la mención de la congruencia porque la cuestión de las aspiraciones políticas es un gusanito que siempre he tenido, pero he tratado de ser congruente y por eso no me he dejado llevar por otras cuestiones que sería una incongruencia de mi parte aceptar o haber aceptado otras cosas que se me ofrecieron en el pasado. Hablemos de la importancia del comercio exterior en México. Somos un gran país que tenemos de todo y no logramos dar el brinco, ¿sí? No logramos dar el brinco. Alguna vez tuve un compañero que era de España y me acuerdo que decía, no es posible, o sea, ustedes son un país muy rico, cada 6 años lo saquean y vuelven y otra vez, y otra vez, y otra vez, y siempre hay recursos. Si pudiéramos canalizar esos recursos para un mejor desarrollo de nuestro país, para poder alcanzar otras metas. Yo soy neoliberal, yo sé que estamos los que hemos sido neoliberales, que pensamos que el neoliberalismo es bueno,
estamos actualmente en constante ataque al día de hoy. Sin embargo, como ya lo dije un día, ¿qué instrumento más neoliberal hay mayor al que existe actualmente, que es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá? ¿Y cómo lo andamos defendiendo? ¿Por qué? Porque ha sido un instrumento muy importante para el desarrollo de nuestro país. Ha logrado que nuestro país se industrialice, ha logrado que tengamos una industria automotriz de las principales del mundo y muchas industrias que se han desarrollado. Tenemos patrones de comercio completamente diferentes a los que tienen países de Sudamérica, precisamente por este desarrollo económico. Tenemos una industria aeroespacial que está entre las 10 del mundo. Y un día platicando con un amigo que me decía, es que ¿para qué tenemos una industria aeroespacial si no hacemos aviones? Pues hacemos componentes de aviones y eventualmente yo creo que llegaremos a fabricar aviones, pero hay una cuestión muy importante, es una industria que tiene tecnología de punta y la gente que trabaja en esa industria se capacita y esa tecnología de punta se la va a llevar. El conocimiento que tiene derivado de operar esa tecnología de punta o de usarla, se la va a llevar y puede ser utilizada en otras industrias que no tengan que ver con la industria aeroespacial, pero que van a permitir que esas industrias sean mucho más competitivas en el mercado internacional con los productos que hagan. ¿Sí? Eso es parte del desarrollo que tenemos. Al día de hoy, cuando vemos los patrones de comercio, la gente no lo sabe y siempre piensa, exportamos tequila y exportamos aguacate, es lo primero que les viene a la mente, pero exportamos, por ejemplo, a China exportamos equipo médico, exportamos autopartes, ¿sí? A Estados Unidos también exportamos muchos componentes, exportamos muchos productos industriales, adicionalmente que la industria, el sector agrícola, hemos llegado a posicionarnos, por ejemplo, cuando hubiéramos pensado que íbamos a ser grandes productores de zarzamoras y de frambuesas y se las íbamos a estar exportando a los americanos, y íbamos a ser el coco de los productores americanos, ¿sí? Entonces, yo soy un convencido que el comercio, el libre comercio, nos ha ayudado y es una manera de poder desarrollarse, de que los países se desarrollen más a través del comercio. ¿Cuál ha sido su experiencia con el TEMEC? Mira, en primer lugar, precisamente por el trabajo, tuve la oportunidad, y quizá muchas veces les platico a mis alumnos, que nosotros vemos, cuando estamos estudiantes, tenemos maestros que nos hablan de ciertas áreas. Me acuerdo de mi maestro de internacional que hablaba de cuando iba a La Haya y veía uno las cuestiones internacionales como si fuera el Olimpo y algo inalcanzable. Y al día de hoy es algo que se puede alcanzar, de poder estar participando. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de participar en la negociación de 2 capítulos de Telecán, y después de que terminó la negociación me tocó también negociar las reglas de los procedimientos de los paneles del capítulo 19, y me tocó también participar en la elaboración de la Ley de Comercio Exterior, y luego me tocó ser el abogado del gobierno mexicano ante los paneles binacionales del Telecán, y también representando a México en la OMC en los casos de remedios comerciales. Entonces eso me permitió tener una visión, primero, de esos 2 capítulos, y luego cuando estuve en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, me tocó dar la clase del Telecán. Entonces me hizo peinarme el Telecán desde el principio hasta el final. Entonces sí puedo decir orgullosamente que me leí todo el Telecán, y sí lo analicé porque pues tenía que dar todos los capítulos del Telecán. Y pues de ahí me he ido metiendo, parte de la práctica privada que tengo, la práctica profesional, pero también la academia me ha obligado a meterme, y me gusta escribir sobre temas importantes, temas de lo que sucede. Muchos de los temas son con los que he participado en la revista, que son temas de lo que está ocurriendo en el medio del comercio exterior, por ejemplo, las cuestiones de reglas de origen, las cuestiones ahorita del TEMEC, qué podemos esperar ahorita, que vemos que está cambiando constantemente las expectativas que podemos tener, porque todo está muy volátil, porque pues el negocio del presidente de Estados Unidos, pues, un día dice una cosa y otro día dice otra. Entonces pues hay que estar muy atentos de qué es lo que está sucediendo, pero además pues es algo a lo que le he agarrado cariño, le he agarrado amor, y además, aparte de eso, he sido panelista del capítulo 19, he participado como panelista en varios casos. En uno de ellos me tocó ser, en un caso de Estados Unidos, me tocó ser el presidente del panel, que generalmente el presidente del panel es un abogado o es un panelista local del país. Pues en un caso con Estados Unidos a mí me tocó ser el presidente del panel.
Entonces, pues eso me ha abierto muchas áreas y ver estas cuestiones del comercio exterior, la solución de controversias, que es una cuestión que a mí me llama también mucho la atención. Tengo un libro en materia de arbitraje comercial internacional, precisamente por las experiencias. También he sido árbitro de la Cámara de Comercio Internacional y de la Corte de Londres de Arbitraje Comercial Internacional. Entonces, pues todo eso es el área que me gusta, es el área en la que me gusta participar, y sobre todo porque el día de hoy el comercio exterior toca muchas áreas, ¿sí? Pasamos no únicamente el intercambio de bienes, luego a los de intercambio de servicios, y al día de hoy, cuando vemos los tratados nuevos de libre comercio, pues son muchas áreas que anteriormente no hubiéramos pensado que eran parte del comercio exterior. Hablamos de cuestiones de anticorrupción, de transparencia, de desarrollo humano o desarrollo de cuestiones de género, etcétera. Entonces ya el ámbito del comercio exterior se ha ampliado de una manera muy, muy importante y toca diversas áreas. Yo doy en la universidad, doy la clase de régimen jurídico del comercio exterior, es quinto semestre, y a mis alumnos siempre les digo, seguramente vienen aquí y dicen, ¿qué diablos estoy haciendo aquí en la clase de comercio exterior si yo voy a ser penalista, voy a ser civilista? Pues todos los juicios orales y toda la reforma judicial que hubo en el 2012 es un compromiso de los tratados de libre comercio, para que vean hasta dónde toca el comercio, porque quieren un Estado de Derecho para que los agentes económicos tengan certeza en su actuar en nuestro país. ¿Qué nos puede decir del panorama político aduanero y las nuevas reformas? Voy a empezar por esa diferencia. Yo creo que hay una diferencia en lo que es el derecho al comercio exterior y el derecho aduanero, ¿sí? Porque el derecho al comercio exterior es el que tiene o el que implica cómo se determinan las medidas que se aplican en el comercio exterior, cómo se determinan los aranceles, cómo se determinan los cupos, cómo se determinan los permisos o licencias, cómo se determinan las medidas sanitarias y fitosanitarias, las normas oficiales que son exigibles en la entrada, y lo que son las cuotas compensatorias y las salvaguardas, ¿sí? Que eso es un área completamente diferente a lo que es el área del derecho aduanero, que el derecho aduanero es el que se encarga de ver el procedimiento para la importación y exportación de mercancías, en los cuales estas medidas van a ser exigibles. Entonces, en el derecho aduanero yo tengo que ver cómo se van a aplicar esas medidas, pero en el derecho del comercio exterior es cómo se determinan esas medidas, ¿sí? Entonces, algunas tenemos tratados internacionales en los que se establecen esos compromisos, en otras hay procedimientos establecidos específicamente en la norma, hay otras que no tienen procedimientos específicos establecidos en la norma, pero son facultades de la autoridad y hay que buscar cuál es el procedimiento que tienen. Entonces, yo creo que esa es la distinción entre uno y otro, ¿sí? Y de la misma manera que tenemos una distinción entre lo que es el comercio internacional y el comercio exterior. El comercio internacional se da de manera global y el comercio exterior es el que tiene un país, como son sus importaciones y exportaciones. A mí me llama mucho la atención, y es una cuestión del planteamiento que tienen en aduanas, ¿sí? Anteriormente, y sobre todo la parte de la recaudación por parte del comercio exterior, pues generalmente en la teoría se ve como en aquellos países que no tienen un desarrollo importante y no pueden gravar internamente a los particulares, y entonces buscan gravar a través del comercio exterior, a través de los aranceles. Sin embargo, al día de hoy también tenemos un tratado de libre comercio donde el 85% de nuestro comercio no tiene aranceles, y sin embargo pues se establecen metas de recaudación en la aduana. Después del 11 de septiembre, que fue del 2001, cuando fue el acto terrorista de las Torres Gemelas, la definición de los objetivos de la aduana cambió de ser una cuestión de recaudación a una cuestión de protección, ¿sí? Tan es así que en Estados Unidos y en Canadá se sacó a la aduana de lo que era el Departamento del Tesoro o del área correspondiente en Canadá, y ahora dependen de lo que es la seguridad interna, precisamente por esa cuestión de protección. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando se establecen metas de recaudación en aduanas, ¿sí? Porque entonces, ¿qué se trata? De vamos a aplicar la ley y vamos a ver cómo recaudamos más, y entonces se presta a andar haciendo cuestiones que pueden ser, abusos en un momento dado en contra de las empresas que participan en el comercio internacional. Entonces yo creo que esa señal pues no es muy buena. Y luego las reformas a la ley aduanera, pues yo creo que buscan un mayor control por parte de la autoridad, y buscar una mayor responsabilidad
y yo creo que va enfocada a esta cuestión de una mayor recaudación. ¿Qué hay de la facilitación aduanera? Precisamente, qué bueno que toca ese tema, porque la cuestión de la facilitación comercial es muy importante. Y por ejemplo, ahorita que viene la renegociación del TEMEC, pues ya no tenemos aranceles, y ese es el área de oportunidad que existe precisamente en lograr mejorar el tratado en esta cuestión de la facilitación comercial, que el cruce sea mucho más rápido, porque es donde puede haber ganancia o reducción de costos para las empresas y hacernos todavía más competitivos de lo que pudiéramos ser actualmente. Entonces, pero yo creo que hay trabas, tenemos muchas trabas en la cuestión de seguimos teniendo trabas en la cuestión de la importación. Ahorita, por ejemplo, hemos vivido la cuestión de, por ejemplo, lo de los molinos de acero, que ha sido, primero se desenlistaron los molinos de muchos de los países, y luego el poder tratar de lograr que los vuelvan a enlistar ha sido todo un problema. Entonces hay importaciones que no se han podido realizar precisamente por esa cuestión. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Sí, derivado, sí, quizá a lo mejor de presiones por Estados Unidos, que dice que se triangula acero chino por nuestro país, etcétera. Pero al final de cuentas hay empresas que sí están cumpliendo y que de todos modos se ven afectadas por ciertas medidas que nada favorecen precisamente a esta cuestión de la facilitación comercial. ¿Cómo podría impulsar el comercio exterior de México? Sí, nosotros tenemos una ley de comercio exterior que data del 93, de 1993, ¿sí? Ha tenido unas reformas pequeñas, muy pequeñas. Yo creo que sí hay una necesidad de modernizarla. La ley de comercio exterior abarca los temas de las medidas no arancelarias y las medidas arancelarias, pero brevemente y prácticamente la ley lo que más se enfoca es en las prácticas desleales. Las reformas que se requieren pues van a depender del punto de vista que se tenga. Si lo que queremos es nosotros proteger a la industria nacional, si hay una necesidad de reformar la ley en el sentido de que tenemos, por ejemplo, muchos requisitos para que prosperen las investigaciones en materia de prácticas desleales para los productores nacionales. ¿Sí? Entonces valdría la pena quizá enfocarse a relajar estos requisitos, hacer más fácil el poder iniciar un caso, de la misma manera que lo hace Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más laxo en los requisitos que les pone a sus productores nacionales para iniciar un caso. Esto viene a ser importante nuevamente, como mencionaba, si sabemos para qué nos sirve esta área de las prácticas desleales. ¿Sí? Que, como les decía, es un garrote que nos sirve para la política comercial. Entonces, hay esas cuestiones, hay algunas cuestiones procesales que es necesario modificar. Algunas cuestiones que están en la práctica que a lo mejor valdría la pena que ya quedaran de alguna manera incorporadas en la ley o en el reglamento, pero sí es necesario pues una modernización de la ley de comercio exterior. ¿Cuál es su postura ante la guerra arancelaria? Pues la cuestión del arancel es una medida preocupante, en el sentido de que cuando empiezan los países a imponer los aranceles, pues los países pues van aumentando unos y otros, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo vimos con lo que pasó con China y Estados Unidos, que Estados Unidos empezó a incrementar los aranceles, China también los incrementó, hasta que llegó un punto en que China dijo: yo ya no los voy a incrementar más, porque ya con lo que tengo ya no van a poder importarse productos de Estados Unidos, mientras Estados Unidos seguía aumentando y aumentando por una cuestión, me imagino, de una cuestión política. Yo creo que el arancel debe utilizarse como una medida para regular el comercio, ¿sí? De acuerdo a las necesidades. Hay veces que la industria nacional requiere una protección y esa protección la dan los aranceles, pero esta cuestión de un incremento desmedido de los aranceles yo creo que no nos lleva a ningún lado y nos puede traer como consecuencias también represalias por parte de los demás países que van a afectar nuestras exportaciones. Nosotros hemos tenido un incremento del comercio importante de nuestro país. Quizá nos ha faltado tener más valor e incursionar en otros países, porque tenemos casi todos nuestros huevos puestos en la canasta de Estados Unidos, ¿sí? Y necesitamos una
una diversificación. Cuando vino la primera crisis con Trump, en su primera administración, el doctor Cedillo escribió un artículo en El Economista que decía: hay que aprovechar esta oportunidad para diversificarnos. Y es algo que no hemos aprovechado, esas oportunidades para diversificar nuestras exportaciones. Ahorita con el CPTPP pues tenemos algunas exportaciones que se están haciendo, pero hay que aprovechar los instrumentos comerciales que tenemos, y hay que ver a los aranceles únicamente como una medida que sea necesaria cuando tenemos que dar una cierta protección a la industria, pero no utilizarlos como un arma para estar incrementando los aranceles y de una manera desmedida, porque al final de cuentas yo creo que eso no lleva a ningún lado. Cuando nosotros vemos la historia, que eso es lo que hay que ver, y sobre todo creo que el presidente Trump ha hecho mención de que los aranceles es su palabra preferida, igual que fue en los años 30. Uno de los eventos que podemos decir fueron uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial fue el incremento de los aranceles por la guerra arancelaria que había con Europa y Estados Unidos, ¿sí? Y pues aquí hemos estado viendo cómo tenemos una guerra comercial donde se han incrementado los aranceles, especialmente tenemos con China. China y Estados Unidos han incrementado sus aranceles ambos, y cada quien ha utilizado sus medidas para ir haciendo que el otro acepte algunas de las pretensiones que tiene la contraparte, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos con la OMC que la disminución de los aranceles ha ocasionado que globalmente se ha dado un incremento en el desarrollo de los países en el mundo, pues entonces vemos que el comercio y la liberalización han sido importantes para lograr esos objetivos. ¿Cuál cree que es el rumbo del comercio exterior de México? ¿Qué veo yo? Espero no equivocarme. Yo sí coincido con lo que dijo la presidenta el sábado o ayer. Yo sí espero que el tema continúe, que el comercio que tenemos con Estados Unidos continúe, porque hay que tomar en cuenta que además del intercambio comercial que tenemos, hay mucha inversión, hay mucha inversión en ambas partes, aquí en México y en Estados Unidos. Y yo no creo que empresas americanas vayan a permitir que en un momento dado esas inversiones que han hecho en nuestro país o inclusive en Estados Unidos, porque por ejemplo, yo siempre les platico el ejemplo a mis alumnos de que para entender el comercio exterior hay que ir a Nuevo Laredo o a Ciudad Juárez y hay que ver cuál es el movimiento que hay, pero hay que ver el movimiento que hay en México y también en Estados Unidos. Y por ejemplo, tenemos empresas de logística enormes en donde tienen 100, 200, 300 trailers. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos trailers? Y va a parar el comercio, vamos a frenar el comercio y ya no se va a transportar esas mercancías aquí en Estados Unidos. Y lo vamos viendo ahorita, por ejemplo, que el presidente Trump dio marcha atrás en algunos aranceles porque necesitan productos, los van a necesitar. Entonces yo espero que esto continúe y que además el presidente Trump ya nomás va a estar 3 años más y ya se va a ir y vendrá a lo mejor otro republicano o vendrá un demócrata y tendrá otras ideas, pero yo creo que los 3 países se han ido integrando poco a poco, cada vez más desde el punto de vista comercial, y veo difícil poder romper con eso, ¿sí? Yo creo que es muy importante, ahorita mencionas los BRICS, mencionamos a los países del sudeste asiático, es importante que nuestro país también busque diversificar, busque mucho diversificarnos a otros países, a otras regiones del mundo, ¿sí? Y no nada más ver a Estados Unidos como el único país al que le vendemos nuestros productos, porque estamos dependiendo nada más de ellos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser el presidente de Sencomex? Pues para mí ha sido un reto porque yo creo que el papel de Sencomex es un papel muy importante, porque no es nada más la cuestión de la capacitación, tenemos la cuestión de la capacitación de poder mantener a nuestros miembros al día de los grandes cambios y transformaciones que hay en el comercio exterior, que pues como el comercio exterior es muy dinámico y hay que estar constantemente al día, pero también el tratar de incursionar y el tratar de posicionar a Sencomex como una de las organizaciones reconocidas para poder asesorar y que nos vean como un referente en la parte del comercio exterior en nuestro país. Entonces ese es el reto, hemos hecho algunas cosas tratando de lograrlo,
Todavía tenemos camino que andar, porque todavía no hemos alcanzado lo que hemos querido, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, pero yo creo que vamos por el camino para poder lograr esa meta. Háblenos de su firma, Uruchurtu y Abogados Consultores. Me he especializado en defender a empresas extranjeras en los procedimientos de prácticas desleales. Principalmente principalmente mis clientes son chinos, ¿sí? Pero tengo empresas americanas, tengo empresas españolas, tengo empresas de Vietnam, de Malasia, y principalmente pues me he posicionado mucho con las empresas extranjeras. Parte de lo que me sirvió a lo mejor parte de lo que me sirvió para poder incursionar en el mercado chino fue que fui vicepresidente de la Cámara de Comercio México-China. Sí, fue de los fundadores de la Cámara de Comercio México-China hace ya, que serán como un poquito menos de 20 años en que se fundó. Entonces, de ahí empecé a recibir, me empezaron a buscar las empresas y pues me he ido posicionando con despachos y empresas en China. Y pues sí puedo decir que soy uno de los principales asesores de empresas chinas en México en los casos de prácticas desleales. Próximamente será galardonado como el principal asesor en comercio exterior 2026. Nada más quería yo mencionar que agradezco mucho la distinción. La verdad es que me siento muy, muy honrado por este reconocimiento. Sobre todo, pues es parte de un gran regalo de mi vida, sobre todo por la trayectoria que he tenido en el área de comercio exterior. Entonces me siento extremadamente honrado por esta distinción.